Bienvenidos a un nuevo episodio del programa de podcasts El viaje de Nabu, un programa dedicado al largo trayecto del conocimiento humano desde nuestros orígenes hasta el desarrollo de la inteligencia artificial, del que nos aprovecharemos para de tanto en tanto tratar de arrojar claridad sobre el paisaje tan enturbiado que se nos presenta en el día a día por los fenómenos de la desinformación y la infoxicación. Soy Enrico María Rende y esto es El viaje de Nabu. Comencemos. Al hilo de lo que decíamos en el episodio anterior, hablando del fin del mundo y de una diferenciación entre las dos épocas, la época contemporánea y lo que yo vengo a denominar la bitépoca, pues hablemos hoy de la cultura del esfuerzo, de la que también se habla bastante últimamente. Bueno, bien es cierto que la mecanización ha llevado a una reducción del esfuerzo, y que esto es aún más patente con la tecnología digital y la industria robotizada. No obstante, me distancio de quienes piensan que este fenómeno es el causante de lo que se está dando en llamar la falta de cultura del esfuerzo, y que es, entre otras grandes preocupaciones, la que muchos definen como uno de los mayores defectos de las últimas generaciones y sobre todo de las venideras. La cultura del esfuerzo o su carencia no puede considerarse un síntoma de futuro amenazador, puesto que, en mi opinión, no existe y no ha existido nunca, al menos no en nuestras civilizaciones. La tendencia humana es a la comodidad. Que en tiempos anteriores el ser humano haya tenido que romperse el espinazo para ganarse el pan y que en la gran mayoría de la población eso debía empezar en la edad de la pubertad, no quiere decir que se hiciera por cultura. Era una necesidad. Si a cualquiera de esos niños de la era victoriana, por poner un ejemplo, o a cualquier mujer del periodo de entreguerras del siglo XX, se le hiciera entrega de un cheque en blanco, no tardaría en una semana en recostarse en un cómodo tresillo para dedicarse a la dulce vida contemplativa. Descartado, pues, que exista una cultura del esfuerzo que esté desapareciendo golpeada por el fenómeno de la instantaneidad posibilitada por la tecnología, no podemos considerarlo como una característica de las nuevas generaciones. Otra cosa es la necesidad de instantaneidad que apremiará a los futuros habitantes de la bitépoca. Y he aquí la particularidad que probablemente sea más fácil de destacar de todas las que engalanarán a la especie invasora, y de la que, por cierto, carecía la que está amenazada o en vías de extinción a la que yo pertenezco. Las cosas que llevan mucho tiempo ya no se llevan. La mayoría de los procesos de larga duración para la producción o ejecución de algo han desaparecido, vencidos por la inmediatez. Y las generaciones venideras, los verdaderos hijos de la bitépoca, no podrán entender el significado de la espera. Aparte del hecho probado clínicamente de que la tasa de trastorno mental entre los jóvenes se ha duplicado en la generación de hoy con respecto a la de la década de 1990, pasando del 7% al 15% de la población, mientras que la misma tasa apenas ha variado en 5 puntos percentuales en la población adulta. Aparte del hecho de que los jóvenes de hoy en día que sufren ansiedad son más del doble de los que la sufrían en la década de 1990, pasando del 1,2% al 2,5%. Y aparte del hecho de que los casos de conducta disruptiva en la juventud de hoy en día se ha multiplicado por 2,3 con respecto a la década de 1990, si hay algo que les diferencia es su capacidad de vivir en el presente, elevando a la máxima expresión el concepto de carpe diem. Ahora bien, lo hacen sin ser conscientes de que eso es lo mejor que se puede hacer desde el punto de vista de la salud mental, como viene enseñando el taoísmo desde hace siglos, o como habla actualmente el mindfulness. No se trata de una decisión racional, no es una elección basada en el convencimiento de que es una buena filosofía, una saludable forma de proceder en la vida. Lo hacen por costumbre, un hábito que han adoptado desde su nacimiento debido a la inmediatez a la que han estado expuestos gracias a la tecnología o por culpa de ella. Y si esta cultura de la hora está ya impregnada en las nuevas generaciones y a la vez está estrechamente ligada al desarrollo tecnológico, es fácil percibir que será la primera gran diferencia que caracterizará a la especie invasora que amenaza con nuestra extinción. Y las redes sociales son la prueba más evidente de ello. Plasmación en directo de la hora, momento preciso
que se está viviendo y manifestación más abierta del deseo irrefrenable de querer compartirlo con todo el mundo. Las redes sociales son una muestra sin parangón del cambio generacional y por tanto de la semilla de lo distinto que hemos diseminado. Quinta esencia de esta euforia por el Carpe Diem es Instagram o TikTok, como evidencian los números que hablan de su expansión. Lanzada al mercado el 6 de octubre de 2010, Instagram contaba ya con 1 millón de usuarios antes de que hubiese terminado el año. 10 meses después, esa cifra se había multiplicado por 5 y 3 meses después por 10. En marzo del año siguiente, Instagram anunció que había llegado a los 27 millones de usuarios y antes de que terminase el año eran ya 100 millones. En mayo de 2016, los usuarios eran 1.000 millones. Hoy en día, más de 1.000 millones de personas comparten su autorretrato o una foto del momento a un ritmo de más de 60 imágenes por segundo. No cabe duda de que los jóvenes viven en el imperio de la hora. Si Lao Tzu, fundador de la teoría taoísta que enseña acerca de la importancia de vivir en el presente, hubiera podido mirar al mundo de hoy en día por una ventanita, se habría llevado una gran sorpresa. Pero en cuanto se le permitiese al viejo maestro mirar con más detenimiento, se daría cuenta de su error. Esta imparable adoración por el momento va asociada a una cultura del individualismo que hubiera dejado en ridículo al más narciso de los narcisistas y por supuesto habría entristecido a mi querido maestro. Prueba de esta egolatría exagerada o hiperindividualismo, que es como me gusta llamarlo, es el selfie. El autorretrato no es algo nuevo. Existe desde antes de que existieran las cámaras fotográficas. El primer selfie se lo hizo Jean Fouquet allá por el año 1460. Aunque claro, se me puede discutir que no está hecho con una cámara fotográfica. Para ello tendremos que esperar hasta la invención del daguerrotipo en el siglo XIX. El primer autorretrato es entonces el de Robert Cornelius de 1839. Y desde entonces cientos, si no miles de fotógrafos han recurrido a esta técnica como expresión artística o con fines investigativos. Sin embargo, algo en los de hoy en día, especialmente aquellos tomados con las cámaras de los móviles, les distancia muchísimo de todos los precedentes. En los primeros autorretratos, sean los realizados con cámara fotográfica o pincel, la intención del autor tenía mucho que ver con el arte y la cultura. En los selfies actuales, por el contrario, se retrata un abandono del acervo cultural, de todo lo que pueda ser ligado a lo anterior para mostrar el yo persona diferente y única. Si bien antes el interés de todo individuo, salvo los casos verdaderamente excepcionales, era siempre el de pertenecer a un colectivo, formar parte de un grupo cultural, ser miembro de un clan o de algún modo sentirse unido a una comunidad, hoy en día parece que lo que prima es la necesidad de ser único, diferente e irrepetible. Esta novedosa peculiaridad, a mi entender, puede tener su origen en lo que denomino el problema del ser o estar. Las nuevas generaciones parecen vivir más preocupadas por ser que por estar e invierten cada vez más esfuerzos en querer ser tal cosa o tal persona en lugar de esforzarse por estar en tal o cual situación. Y volviendo a los ecos taoístas, el problema es que ya se hierra en no comprender que el presente es un estado, no un ser, y que es más importante esforzarse por estar feliz que por ser feliz. Germen de esto es la máxima "Be yourself no matter what they say". Y aunque se pueda pensar que se trata de un lema acuñado por las nuevas generaciones, dado el caso que se le está haciendo y el nivel al que se le está llevando en todas las esferas de la sociedad, en realidad fuimos nosotros, los dinosaurios, quienes empezamos con la ponzoña. En 1987, el cantante británico Sting popularizó esa sentencia con su canción Englishman in New York. En aquellos tiempos se estaba fraguando ese tipo de pensamiento y paulatinamente se ha ido convirtiendo en todo un perfil social, tanto que hoy en día desde las instituciones se anima a los jóvenes a ser diferentes y a fortalecer todo aquello que les haga realmente únicos. Frases que se han hecho célebres y se han transformado en 1001 infografías, como la de Guy Kawasaki que reza "Al final o eres diferente o eres barato", o la de la popular cantante norteamericana Taylor Swift "Si tienes la suerte de ser diferente, no cambies nunca", son una muestra evidente de esto. El ansia de ser único y diferente ha acabado con las normas de convivencia y cívicas y, en cierta medida, con buena parte de las relaciones sociales. El concepto secular del patito feo se está, en mi opinión, malinterpretando y llevando demasiado lejos. Para empezar, en el cuento de Andersen, el patito feo no es un pato. Lo verdaderamente interesante de esta narración
es que el protagonista no es, como en el resto de las fábulas, un miembro más de la misma especie empujado por el hado, muchas veces en contra de su voluntad, para lograr un acto de heroicidad por medio de su esfuerzo, tenacidad, valores o capacidad. En este cuento, el protagonista pertenece a una especie diferente. Es un cisne y no un pato, por lo que no debe obrar nada, no le es necesario ningún tipo de esfuerzo, ninguna conducta especial. Lo único que le hace ser admirado finalmente es su condición intrínseca de cisne en un mundo de patos. Trasladado al mundo de las personas, decir que uno es un cisne es emplear un tono de superioridad racial con respecto al resto de los humanos, puesto que indirectamente se está aludiendo al hecho de que todos los demás son patos. Pero al concepto de patito feo cisne se le ha dado otro giro de tuerca más, desarrollándose la cultura del querer ser diferente a toda costa, incluso cuando se es el más común de los mortales, o de los patos. No se trata de un cisne entre patos, sino de un pato que con tal de ser un cisne es capaz de casi cualquier cosa. Y esto nos ha llevado ante la supremacía de lo esperpéntico, con el triste desenlace de que, en lugar de normalizar las diferencias, que es lo que se busca con las libertades y las igualdades establecidas en los derechos universales, se ha diferenciado la normalidad, incluso penalizándola. ¿Puede medirse el grado con el que un mensaje, una idea, un ideal está imbuido en la sociedad? El libro rojo de Mao lavó los cerebros de cientos de miles de jóvenes chinos, llevándolos a promover un cambio radical que supuso el fin del mundo de la China tradicional. Del mismo modo, desvirtuando el concepto de individualidad y unicidad, se ha venido promoviendo un discurso que, apuntando a lo que es políticamente correcto, solo tiene fines propagandísticos, y es muy probable que nos hallemos ante otra de las grandes diferencias entre ellos y nosotros. Espero que te haya gustado este podcast. Si te gusta el contenido del programa, te pido que te suscribas. Al suscribirte, ya sabes, no solo recibirás notificaciones cada vez que publique un nuevo episodio, sino que también podrás acceder a contenido exclusivo. Además, si quieres apoyar este trabajo y hacer que siga creciendo, considera unirte a nuestro Patreon. Con tu apoyo podré mejorar la calidad del podcast, traer a invitados cada vez más especiales y hacer que el viaje de Nabu llegue cada vez más lejos. Suscríbete y únete a la comunidad de Nabu hoy mismo. Gracias por ser parte de esta aventura.